llamada Ángela, hacemos el comentario de tu trabajo mediante este video. En principio, revisamos la lógica de la jerarquía de objetivos, o el resumen narrativo de objetivos, como lo vemos aquí. El fin, el objetivo de desarrollo, el objetivo que será no alcanzado por el proyecto contribuye al logro final de este objetivo, pero hay otras acciones, otros proyectos, políticas, iniciativas que coadyuvan a que esto se logre. Entonces, se plantea cómo disminuir la carga de la enfermedad en población vulnerable víctima de conflicto armado en el país. El objetivo de desarrollo puede ser incluso mucho más ambicioso, porque está muy cerca del propósito, como lo vemos aquí. Entonces puedes vincularlo a estado de salud, bienestar, etc. Es importante también que se plantee el lugar, ¿sí? Entiendo que proviene del país en el que estás, pero es importante que haya un marco referencial claro para cualquier persona que revise el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? Disminuir o mejorar los niveles de salud. ¿En quiénes? En esta población en particular y dónde, ¿sí? Obviamente el cuándo será mucho más allá del tiempo del proyecto. El propósito es el objetivo que se logrará cuando el proyecto haya terminado. Entonces, cuando el proyecto haya terminado, vamos a evidenciar mejorar el acceso a servicios de salud en el territorio nacional, ¿en qué país? Para las personas vulnerables y víctimas de conflicto armado. Cuando hablamos de territorio nacional, estamos hablando de la totalidad del país. Entonces, este proyecto es un megaproyecto que trabaja en todas las regiones del país, o se va a centrar en algunas en particular. Imagino que las áreas en las cuales se estaría centrando son las áreas donde ha habido o existe algún tipo de conflicto armado. Entonces, esas zonas deberían de plantearse claramente. ¿Cuáles son los componentes? Atención diferencial a víctimas de violencia de género y sexual. ¿A qué se refiere la atención diferencial? Prioridad en la atención, ¿sí? Eso debe estar muy claro, ¿sí? Para que cualquier persona que revise el proyecto o que lo ejecute posteriormente no tenga dudas en lo que queremos lograr. Atención integral en salud a víctimas de conflicto armado. Es importante que desde el momento que se planteen los objetivos, se plantee el qué cosas se quiere lograr, en quiénes se quiere lograr, dónde, etc. Pero también es importante que se plantee o que se aproxime uno a la cantidad de lo que se quiere lograr. Es importante porque, si bien es cierto, no es totalmente obligatorio en este nivel, pero si no se hace aquí, se tendrá que hacer luego. Cuando veas el tema de indicadores, lo vas a tener que hacer. Y si no lo haces en el tema de indicadores, lo tendrás que hacer cuando plantees las metas, ¿sí? Entonces, sí o sí, tendrás que plantear un marco de cantidad o de cuánto se quiere lograr aquí. También se quiere plantear implementación de iniciativas juveniles. Esto tiene que ser más claro, ¿sí? Esto puede ser muchísimas cosas. Vacunar a población víctima del conflicto armado. Eso puede estar dentro de este componente 2. Atención integral a personal con enfermedad transmisible, a personas con enfermedad transmisible, también está dentro del componente 2. Atención materna y perinatal en población vulnerable y segura y con calidad. Entonces, tienes varios componentes, tienes 6 componentes. Yo te sugiero que plantees 3 componentes, ¿sí? Como bloques, y algunos componentes que planteas ahí pueden ser incluidos, y eso lo tienes que hacer tú. Yo no te puedo decir, te podría decir cómo deberías de agruparlos, pero finalmente pienso que tú manejas mejor esas categorías para manejar mejor tu proyecto. A ver, las actividades, para cada componente se realizan una serie de actividades. En las actividades todavía estamos a nivel de la jerarquía de objetivos. Las actividades no son objetivos, pero son cosas que tenemos que hacer, que ejecutar para alcanzar los objetivos. Entonces, a ese nivel también se tiene que plantear con mucha claridad
qué se quiere lograr, en quiénes se quiere lograr, cuándo se quiere lograr, y tiene que ser muy específico. ¿Okay? Por ejemplo, una actividad, como se plantea aquí, actualizar la política nacional de salud sexual y reproductiva. Es una actividad macro. ¿Okay? Ahora, esa actividad tiene que desglosarse en una serie de subactividades. O sea, ¿qué tenemos que hacer para actualizar esa política nacional? Primero, obviamente, conocer el estado inicial, el estado actual de las políticas, plantear comentarios, negociaciones con diversos actores, trabajar en torno a consensos, la opinión de expertos, etc. ¿Okay? Una vez que todos esos pasos se den, esas subtareas se den, incluso hay que hacer tareas y subtareas, ¿sí? Entonces, cada actividad en realidad se debe especificar de manera muy clara. ¿Okay? Contratar al grupo desarrollador de protocolo de atención. ¿Sí? Por ejemplo, que hay un desfase entre la magnitud de la actividad. Esa actividad es una actividad macro que requiere una serie de actividades, y esa actividad es una actividad un poco más de un nivel más inferior. Incluso puede ser una tarea, contratar al grupo de desarrolladores de protocolo de atención. ¿Okay? ¿Atención para qué? También es importante que es la atención de salud, me imagino. Diseñar el protocolo de atención a víctimas de violencia de género y sexual. ¿Okay? Por ejemplo, esto podría estar dentro de esto, no sé si es que corresponde. Elaborar el plan de implementación del protocolo y realizar talleres de empoderamiento de la política nacional de salud reproductiva. ¿Sí? Para quiénes, dónde, cuándo, cuántos, etc. Eso también te va a ayudar cuando este proyecto pase a nivel de presupuesto. ¿Sí? Si se sabe cuánto, se puede plantear un presupuesto. Componente 2, identificación de las familias, personal de víctimas de conflicto armado, diseño de rutas, modelo de atención en salud, y canalización de personas víctimas de conflicto armado, servicio de salud, intervención y seguimiento en salud mental, concertación de propuestas para incorporación social, etc. Okay. Componente 3, a ver, lo reviso, hago una pausa, lo reviso y te comento. Las actividades me parecen bien. Aquí, capacitación en código rojo, no tengo conocimiento exacto de qué significa esto, y si yo no lo entiendo, habrá otras personas que tampoco de pronto lo podrán entender, ¿sí? Entonces, explicarlo con mayor detalle y claridad para que nuevamente cualquier persona lo pueda comprender. Las actividades están bien. Ahora, lo que tendríamos que hacer luego es, la sugerencia que hice es trabajar un poco los componentes aquí, plantear 3 o incluso 4 y modificar estos componentes en función de lo que hemos modificado, estas actividades en función de los componentes que se han modificado. Ahora, pasamos a ver las hipótesis o los supuestos. Una vez que se han desarrollado, que se han ejecutado estas actividades, para la hipótesis de primer nivel, imagino que okay. Aquí, por ejemplo, sería interesante plantear hipótesis para componente 1, ¿sí? O hipótesis para componente 2, ¿sí? Para que haya mayor claridad en la relación lógica que vamos a encontrar. Pero al principio, se realiza una serie de actividades y tienen que ocurrir algunos elementos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, desarrollamos estas actividades y las personas víctimas siguen asistiendo a los servicios de salud. ¿Sí? Es un buen supuesto porque tú no controlas el que las personas puedan seguir asistiendo. Entonces, podrá haber atención integral, podrán acceder o podrá haber atención integral en salud a las víctimas del conflicto. Los profesionales y técnicos siguen aplicando los conocimientos obtenidos, sí. Los jóvenes continúan con la ejecución de las iniciativas patrocinadas, se mantienen el recurso humano capacitado, las instituciones hacen planes de capacitación permanentes para
no profesionales. Ok, entonces a nivel de Estado también es importante plantear ciertos supuestos, porque, por ejemplo, tú no controlas a todos los entes del Estado. Los entes del Estado o qué otros entes del Estado deberían de tener ciertas actitudes prácticas o incluso presupuestos para que contribuyan o coadyuven a tu proyecto. Otras ONGs, ¿sí? Otros organismos de la sociedad civil que tendrían que hacer para que coadyuven al desarrollo de tu proyecto. En este caso también, imagino que hipótesis nivel 2 están vinculadas al propósito. Si se llegan a lograr estos componentes y se realizan los censos confiables del Estado de las víctimas del conflicto armado, que los censos tienen que ser confiables para este grupo poblacional, ¿ya? Y los recursos económicos y humanos son permanentes y disponibles en cualquier zona del territorio nacional para el desarrollo e implementación de los programas, ¿sí? Esto es un supuesto bastante difícil de lograr, ¿sí? Si en tu realidad es posible, o sea, hay una posibilidad real de que los recursos económicos, humanos y tecnológicos estén a disposición en cualquier parte del país, podría ser un supuesto, pero si es muy difícil que eso se logre, en todo caso no lo pondría yo como un supuesto. Yo podría poner como supuesto que, por ejemplo, hay ciertas prioridades del Estado hacia la apertura de estos recursos en estas zonas en particular, ¿sí? Si es posible que eso sea un supuesto. Las instituciones de salud mantienen la implementación de los programas, modelos y guías de atención en salud. ¿Ok? Entonces, si eso se da, lograríamos que haya un mejor acceso a los servicios de salud en el territorio nacional para las personas vulnerables y víctimas del conflicto. ¿Sí? Okay. A este nivel decimos o planteas que hay rutas de acceso 24 horas para la población, los equipos de salud, entonces se logrará disminuir la carga. Este supuesto podría tranquilamente estar a este nivel, ¿ok? Porque es un supuesto que sirve más para esto, ¿sí? Ahora, este es un supuesto que está dentro del alcance del proyecto. A nivel de fin estamos más allá del proyecto. Por ejemplo, estamos viendo el tema de sostenibilidad, ¿sí? Entonces algunos aspectos que se han planteado aquí podrían estar relacionados con eso también, pero recuerda que a este nivel no es necesario plantear supuestos, ¿ok? Por ejemplo, aquí dices, no se presentan más arremetidas hacia la población civil por parte de actores delincuenciales del conflicto. Y esto obviamente contribuye a un objetivo de mucho más envergadura, que tiene que ver con la viabilidad del país, que tiene que ver con el desarrollo del país, la paz, etc. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí mis comentarios y seguimos adelante con el curso. Lo que tenemos que hacer es mejorar algunos aspectos aquí en la jerarquía de objetivos, lo que modificará ciertos aspectos aquí, y luego que esto se vuelva a revisar, tenga consistencia lógica, pasaremos a ver las columnas intermedias de indicadores y medios de verificación. Hasta la vista.